La noche del 14 de marzo de 1990, Mérida dormía bajo un calor sofocante que ni siquiera la brisa del Golfo lograba aliviar. En el barrio de Santiago, las calles empedradas brillaban bajo las farolas amarillentas mientras los grillos cantaban su sinfonía interminable. Rosa Elena Medina, de 23 años, caminaba apurada por la calle 59, sus sandalias repiqueteando contra el pavimento irregular. Llevaba el uniforme de la cafetería donde trabajaba doblado en una bolsa de tela, y su mente estaba ocupada pensando en llegar a casa antes de que su madre se preocupara demasiado. Acababa de salir de su turno nocturno en la parroquia, un café tradicional cerca del centro histórico donde servía pan de cazón y horchata hasta altas horas. Sus compañeros la habían visto partir alrededor de las 10:30 de la noche, despidiéndose con su sonrisa característica y prometiendo llegar puntual al día siguiente. Rosa Elena era conocida por su responsabilidad, por nunca faltar al trabajo, por cuidar de su madre viuda y de sus 2 hermanos menores, con una dedicación que rayaba en lo maternal. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá enganchado hasta el final, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos casos que nunca deben olvidarse. Nadie volvió a ver a Rosa Elena Medina después de esa noche, cuando su madre, Guadalupe Medina, se despertó a las 6 de la mañana siguiente y encontró la cama de su hija intacta, la ropa de trabajo sin lavar en el cesto. Supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. Rosa Elena jamás había pasado una noche fuera de casa sin avisar. Guadalupe corrió descalza hasta la casa de los vecinos, golpeando puertas, preguntando si alguien había visto a su hija. Las respuestas fueron siempre las mismas, negativas, acompañadas de miradas preocupadas. A las 8 de la mañana, Guadalupe llegó a la comandancia de policía con los ojos hinchados de tanto llorar. El oficial de guardia, un hombre de mediana edad con bigote poblado y una expresión de hastío perpetuo, le pidió que esperara 24 horas antes de presentar una denuncia formal. «Seguro anda con el novio», dijo con un tono que pretendía ser reconfortante, pero que sonaba condescendiente. Guadalupe apretó los puños conteniendo la rabia. Su hija no tenía novio, y aunque lo tuviera, Rosa Elena no era de ese tipo de muchachas. Las primeras 48 horas fueron un torbellino de búsquedas infructuosas. Los hermanos de Rosa Elena, Mario y Javier, de 17 y 15 años respectivamente, recorrieron cada calle del barrio pegando carteles hechos a mano con la foto más reciente que tenían de su hermana. En la imagen, Rosa Elena sonreía tímidamente. Sus ojos oscuros reflejaban una bondad que todos los que la conocían reconocían al instante. Los vecinos se unieron a la búsqueda, formando grupos que peinaron el mercado Lucas de Gálvez, los parques, las plazas, cualquier lugar donde Rosa Elena pudiera estar. El último que la había visto fue don Hilario, el dueño de una tienda de abarrotes en la esquina de la calle 59 con la 68. Recordaba haberla visto pasar frente a su negocio justo antes de cerrar, alrededor de las 10:35. Iba caminando rápido como siempre, declaró a la policía días después. Me saludó con la mano y siguió su camino. No vi a nadie siguiéndola, no noté nada extraño. Don Hilario cerró su tienda 5 minutos después y se fue a dormir, sin imaginar que ese simple saludo sería el último registro de Rosa Elena con vida. La investigación policial fue, en el mejor de los casos, tibia. El detective asignado al caso, un hombre llamado Gustavo Salas, realizó algunas entrevistas superficiales con la familia y los compañeros de trabajo, pero sus pesquisas no arrojaron nada significativo. En su reporte preliminar, Salas escribió que probablemente se trataba de una huida voluntaria, quizás con algún amante secreto.
Esta teoría enfureció a Guadalupe, quien conocía a su hija mejor que nadie. Rosa Elena no tenía secretos, no tenía razón alguna para desaparecer. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuó para todos, excepto para la familia Medina, que vivía en un limbo perpetuo entre la esperanza y la desesperación. Mario tuvo que abandonar sus estudios para conseguir trabajo y ayudar con los gastos del hogar. Javier se volvió introvertido. Pasaba horas en silencio mirando por la ventana como si esperara ver a su hermana doblar la esquina en cualquier momento. Guadalupe envejeció 10 años en cuestión de meses. Su cabello se llenó de canas y su mirada perdió el brillo que alguna vez tuvo. El barrio de Santiago también cambió. Las madres comenzaron a acompañar a sus hijas hasta la puerta de sus casas por las noches. Se instalaron más farolas en las calles oscuras. La gente empezó a mirar con desconfianza a los extraños, preguntándose si alguno de ellos tenía algo que ver con la desaparición de Rosa Elena. Surgieron rumores, como siempre sucede en estos casos. Algunos decían que la habían visto subirse a un coche negro. Otros juraban haberla visto en Cancún trabajando en un hotel. Cada rumor era investigado, cada pista seguida, pero todas llevaban a callejones sin salida. En octubre de 1990, 6 meses después de la desaparición, un pescador encontró ropa de mujer cerca del puerto de Progreso, a unos 40 kilómetros de Mérida. La policía contactó a la familia Medina y Guadalupe tuvo que hacer el viaje desgarrador para identificar las prendas. No eran de Rosa Elena. El alivio que sintió fue inmediatamente reemplazado por culpa. ¿Cómo podía sentirse aliviada cuando otra madre estaba probablemente viviendo su peor pesadilla? Un año completo pasó sin avances significativos. El caso de Rosa Elena Medina se convirtió en uno más de los muchos archivos polvorientos en los archivos de la policía de Mérida. El detective Salas fue transferido a otra jurisdicción y el caso quedó prácticamente olvidado por las autoridades, pero no por su familia. Guadalupe nunca dejó de buscar. Cada mes visitaba la comandancia, preguntando si había novedades. La respuesta era siempre la misma: nada nuevo que reportar. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. Mario se casó en 1994 y tuvo una hija a la que llamó Rosa, en honor a su hermana desaparecida. Javier terminó la preparatoria y consiguió trabajo como mecánico en un taller del centro. Guadalupe seguía viviendo en la misma casa, manteniendo intacta la habitación de Rosa Elena, esperando el día en que su hija volviera a casa. La cama estaba siempre tendida, la ropa colgada en el armario, sus libros de cocina ordenados en el estante. Era un santuario a una vida interrumpida, un testimonio silencioso de una ausencia que no sanaba. En 1997, un periodista local llamado Fernando Castillo se interesó en el caso. Escribió una serie de artículos para el diario Por Esto sobre desapariciones sin resolver en Yucatán, y el caso de Rosa Elena fue uno de los destacados. Los artículos generaron un breve resurgimiento de interés público. Algunas personas llamaron con supuestas pistas, pero ninguna condujo a nada concreto. Fernando visitó a Guadalupe varias veces, documentando su historia, su dolor, su búsqueda incansable. «No voy a morir sin saber qué le pasó a mi hija», le dijo Guadalupe durante una de esas visitas, sus manos arrugadas, aferrándose a una foto de Rosa Elena. Para el año 2000, 10 años después de la desaparición, parecía que el caso de Rosa Elena Medina estaba condenado a permanecer sin resolver para siempre. Guadalupe tenía 62 años y su salud comenzaba a deteriorarse. Mario y Javier hacían lo posible por cuidarla, pero el peso de la incertidumbre era una carga que se hacía más pesada con cada año que pasaba. Los tres habían aprendido a vivir con un dolor que nunca desaparecía completamente, un vacío que ninguna actividad diaria podía llenar.
Fue entonces, en la madrugada del 8 de febrero de 2001, 11 años después de aquella noche fatídica, cuando el teléfono sonó en la Comandancia de Policía de Mérida. Era aproximadamente las 3 de la mañana, una hora en la que solo llegan las llamadas más urgentes o las más extrañas. El oficial de guardia, un joven llamado Roberto Valdés, contestó con voz somnolienta. Del otro lado de la línea, una voz de mujer, temblorosa y apenas audible, pronunció palabras que cambiarían todo. «Sé qué le pasó a Rosa Elena Medina», dijo la voz. «Sé dónde está». Roberto se enderezó en su silla, todos sus sentidos alerta de repente. Intentó rastrear la llamada mientras pedía a la mujer que se identificara, que proporcionara más detalles. Pero la llamada duró apenas 30 segundos antes de cortarse abruptamente. La mujer no había dado su nombre ni su ubicación, pero había proporcionado suficiente información específica como para que Roberto supiera que no era una broma ni una llamada de algún perturbado buscando atención. La mujer había mencionado detalles que nunca se hicieron públicos. El uniforme que Rosa Elena llevaba esa noche, el hecho de que llevaba una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe en su bolsillo izquierdo, y algo más escalofriante, la ubicación aproximada donde, según ella, podían encontrar evidencia de lo que realmente había sucedido esa noche de marzo de 1990. Roberto redactó un informe inmediato y lo presentó a su superior esa misma mañana. El caso fue reabierto oficialmente y se asignó a un detective veterano llamado Arturo Flores para que se hiciera cargo. Flores era un hombre de 50 y tantos años, con décadas de experiencia en casos difíciles, y tenía la reputación de ser meticuloso y persistente. Había oído hablar del caso de Rosa Elena Medina años atrás, pero nunca había estado directamente involucrado. La primera acción de Flores fue revisar exhaustivamente todo el expediente original. Encontró las notas del detective Salas, las entrevistas con testigos, las fotos de Rosa Elena, los informes de búsqueda. Todo estaba allí, pero sentía que algo fundamental había sido pasado por alto. La teoría de la huida voluntaria nunca le había convencido, y ahora, con esta llamada anónima, tenía una razón concreta para profundizar más. Flores decidió comenzar desde el principio. Visitó a Guadalupe Medina en su casa del barrio de Santiago. La mujer había envejecido considerablemente, pero sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza cuando Flores le explicó que el caso estaba siendo reabierto. «¿Significa esto que van a encontrar a mi Rosa Elena?», preguntó con voz quebrada. Flores no quería darle falsas esperanzas, pero le prometió que haría todo lo posible por descubrir la verdad. Mario y Javier también fueron entrevistados nuevamente. Ambos eran hombres adultos ahora, con sus propias familias y responsabilidades, pero el dolor por la pérdida de su hermana seguía siendo palpable. Javier, en particular, se mostró amargado con la investigación original. «Nadie nos tomó en serio», dijo. «Trataron a Rosa como si fuera solo otra muchacha irresponsable, pero ella no era así. Ella era el pilar de esta familia». Flores pasó las siguientes semanas reentrevistando a todos los testigos originales. Don Hilario, el dueño de la tienda de abarrotes, ahora era un anciano de 75 años, pero su memoria seguía siendo clara. Recordaba perfectamente aquella noche, cómo Rosa Elena había pasado frente a su tienda como siempre, saludándolo con una sonrisa. «Nunca me perdoné no haberla acompañado hasta su casa», confesó con lágrimas en los ojos. Eran solo 3 cuadras más. Si hubiera cerrado 5 minutos después, si hubiera caminado con ella. Los compañeros de trabajo de Rosa Elena en la parroquia también fueron contactados. La mayoría todavía trabajaba en el mismo lugar y todos recordaban a Rosa con cariño. Una de sus compañeras, una mujer llamada Patricia Sosa, mencionó algo que no había parecido relevante 11 años atrás.
Hubo un cliente que venía seguido en las últimas semanas antes de que Rosa desapareciera, dijo Patricia. Era un hombre mayor, elegante, siempre pedía café negro y se quedaba mirándola. Rosa me comentó que la ponía nerviosa, pero nunca le dijo nada directamente a ella. Esta información hizo que Flores prestara atención. ¿Por qué este detalle no había sido investigado a fondo en su momento? Preguntó a Patricia si recordaba algo más sobre este hombre. Ella describió a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con cabello plateado y una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda. Siempre pagaba en efectivo y nunca daba su nombre. La última vez que Patricia lo vio fue 2 o 3 días antes de la desaparición de Rosa Elena. Flores comenzó a buscar en los registros policiales cualquier incidente o persona que coincidiera con esa descripción en 1990. Encontró algo interesante. Un hombre llamado Germán Villarreal, un empresario local con conexiones políticas, había sido investigado brevemente ese mismo año por acoso a varias empleadas de sus negocios. Los cargos fueron retirados después de que las víctimas recibieran compensaciones económicas y firmaran acuerdos de confidencialidad. Villarreal coincidía con la descripción física que Patricia había dado. Pero aquí radicaba el problema. Germán Villarreal había muerto en 1998 en un accidente de tráfico en la carretera Mérida-Cancún. No había manera de interrogarlo directamente. Sin embargo, Flores decidió investigar su vida más a fondo, hablando con personas que lo conocieron, revisando sus propiedades, buscando cualquier conexión con Rosa Elena Medina. Mientras tanto, la información de la llamada anónima sobre la ubicación seguía siendo el hilo más prometedor. La mujer había mencionado un área específica cerca de las antiguas haciendas al sur de Mérida, una zona que en 1990 estaba relativamente despoblada, pero que ahora se había desarrollado considerablemente. Flores organizó una búsqueda exhaustiva del área con un equipo de forenses y perros entrenados en la detección de restos humanos. La búsqueda comenzó una mañana de abril de 2001. Guadalupe insistió en acompañar al equipo, a pesar de las protestas de sus hijos. «Necesito estar allí», dijo con una determinación que no admitía discusión. Mario y Javier la acompañaron, los tres observando desde la distancia, mientras los perros rastreaban la tierra seca y los arbustos espinosos. Durante 3 días, el equipo de búsqueda peinó el área sin encontrar nada significativo. Flores comenzaba a preguntarse si la llamada anónima había sido una cruel broma, una falsa pista destinada a darles esperanzas solo para destrozarlas nuevamente. Pero en la tarde del 4.º día, uno de los perros comenzó a ladrar insistentemente cerca de un pozo abandonado parcialmente cubierto por vegetación. Los forenses se acercaron con cautela. El pozo tenía unos 10 metros de profundidad y estaba parcialmente lleno de escombros y basura acumulada durante años. Bajaron equipo especializado y comenzaron a extraer cuidadosamente el contenido. Guadalupe observaba desde arriba, sus manos entrelazadas en oración continua, sus labios moviéndose en susurros inaudibles. Fue casi al anochecer cuando encontraron algo. Envuelto en plástico descompuesto, parcialmente cubierto por tierra y piedras, había restos de ropa. Una blusa blanca con detalles florales, unos pantalones de mezclilla y, lo más desgarrador, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe unida a una cadena oxidada. Guadalupe reconoció inmediatamente esa medalla. Era la que ella misma le había regalado a Rosa Elena en su primera comunión. Los restos humanos fueron encontrados poco después, preservados parcialmente debido a las condiciones del pozo. La identificación a través de registros dentales confirmó lo que todos temían. Era Rosa Elena Medina.
Había estado allí todo este tiempo, a solo 20 kilómetros de su casa, esperando ser encontrada. La noticia sacudió a Mérida. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso y la presión pública para resolver el crimen se intensificó. ¿Quién había matado a Rosa Elena? ¿Y por qué? Estas preguntas dominaban cada conversación en los mercados, en las cantinas, en las casas familiares de toda la ciudad. El análisis forense reveló que Rosa Elena había muerto por asfixia. Había señales de lucha, evidencia de que se había defendido contra su atacante. También encontraron fibras textiles bajo sus uñas que no coincidían con su ropa, lo que sugería que había arañado a su agresor. La tecnología de ADN había avanzado significativamente desde 1990, y estas fibras podrían proporcionar información crucial. Flores intensificó su investigación sobre Germán Villarreal. Habló con la viuda del empresario, una mujer llamada Estela, que vivía en una mansión en el norte de Mérida. Estela se mostró reacia a hablar al principio, pero eventualmente admitió que su matrimonio había sido turbulento. Germán tenía problemas, dijo con cuidado, eligiendo sus palabras. Obsesiones con mujeres jóvenes. Yo sabía que no era fiel, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Estela mencionó que Germán poseía varias propiedades, incluyendo tierras cerca de donde fue encontrado el cuerpo de Rosa Elena. Una de estas propiedades incluía un rancho pequeño que raramente visitaban. Flores solicitó permiso para registrar la propiedad, y Estela, quizás buscando algún tipo de redención o cierre, accedió inmediatamente. El rancho estaba abandonado desde la muerte de Germán. La casa principal mostraba signos de deterioro, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Pero en un cobertizo en la parte trasera, el equipo forense encontró algo perturbador. Manchas de sangre antiguas en el suelo de concreto que habían sido torpemente limpiadas, pero seguían siendo detectables con luminol. Las pruebas de ADN confirmarían después que esa sangre pertenecía a Rosa Elena Medina. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La teoría de Flores era que Germán Villarreal había estado acosando a Rosa Elena durante semanas. La noche de su desaparición, probablemente la interceptó en su camino a casa, quizás ofreciéndole un aventón o usando algún pretexto para que subiera a su coche. La llevó al rancho, donde intentó agredirla sexualmente. Rosa Elena se defendió, como lo demostraban las evidencias, y en algún momento del forcejeo, Villarreal la asfixió. Después ocultó el cuerpo en el pozo abandonado, pensando que nunca sería encontrado. Pero había un problema. Villarreal estaba muerto. No podía ser juzgado, no podía enfrentar consecuencias legales por su crimen. Esta realidad frustraba profundamente a Flores, quien sentía que la justicia estaba incompleta. Sin embargo, al menos la verdad había sido revelada, y la familia Medina finalmente podía tener algo de cierre. Quedaba una pregunta crucial. ¿Quién había hecho la llamada anónima? ¿Quién sabía lo suficiente sobre el crimen como para proporcionar información tan específica 11 años después? Flores tenía una teoría. Durante su investigación, había descubierto que Germán Villarreal tuvo una empleada doméstica durante años, una mujer llamada Carmela Ortiz, que trabajó en su casa principal y ocasionalmente en el rancho. Flores localizó a Carmela viviendo en un pequeño pueblo cerca de Uxmal. Era una mujer de unos 60 años, delgada y encorvada, con ojos que parecían llevar el peso de secretos no dichos. Al principio, negó saber algo sobre Rosa Elena Medina, pero cuando Flores le mostró las evidencias que habían encontrado y le explicó que no enfrentaría cargos por mantenerse en silencio si cooperaba ahora, Carmela finalmente se derrumbó. «Yo estaba allí esa noche», confesó entre sollozos. «No en el rancho,
pero en la casa principal. Germán llegó muy alterado, sudando. Sus manos temblaban. Se encerró en su habitación y no salió hasta el día siguiente. Vi su ropa en el cesto de la ropa sucia, manchada de sangre. Cuando pregunté, me dijo que había tenido un accidente, que había atropellado a un perro en la carretera, pero yo no le creí. Los días siguientes estaba nervioso, bebía más de lo normal. Una semana después, vi las noticias sobre la muchacha desaparecida. Vi su foto y supe, simplemente supe. ¿Por qué no dijiste nada entonces?, preguntó Flores con más curiosidad que acusación. Tenía miedo, respondió Carmela. Germán era un hombre poderoso, con amigos en todas partes. ¿Quién me iba a creer a mí, una simple empleada doméstica? Y tenía una familia que mantener. Pero ese secreto me carcomió durante años. Cuando Germán murió en 1998, pensé que finalmente podría hablar, pero seguía teniendo miedo de su familia, de lo que pudieran hacerme. Fueron necesarios 3 años más para reunir el coraje de hacer esa llamada. No podía dar mi nombre, pero al menos podía darles la información para que encontraran a esa pobre muchacha. Con la confesión de Carmela, el caso finalmente estaba completo. No habría juicio porque el perpetrador estaba muerto, pero la verdad había sido revelada. Flores presentó sus hallazgos en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por todas las estaciones locales. Explicó meticulosamente cómo Rosa Elena había sido víctima de un depredador sexual, cómo había luchado hasta el final, y cómo la negligencia de la investigación original había permitido que su familia sufriera en la incertidumbre durante más de una década. Guadalupe Medina estuvo presente en esa conferencia de prensa. Cuando llegó su turno de hablar, se acercó al micrófono con pasos lentos pero decididos. Sus manos temblaban mientras sostenía una foto de Rosa Elena. Mi hija era una buena muchacha, dijo con voz quebrada pero firme, trabajadora, cariñosa, responsable. No merecía lo que le pasó. Ninguna mujer merece lo que le pasó. Durante 11 años viví sin saber si estaba viva o muerta, si sufría en algún lugar o si había encontrado paz. Ahora sé la verdad, y aunque duele más de lo que puedo expresar, al menos puedo darle el entierro que merece. Al menos puedo ir a su tumba y hablarle, llevarle flores, decirle cuánto la extraño. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Guadalupe y no había un ojo seco en la sala. Mario y Javier estaban a su lado, sosteniéndola, sus propias lágrimas cayendo sin vergüenza. El dolor de la familia Medina era palpable, una herida abierta que 11 años de incertidumbre habían mantenido sangrando constantemente. Los restos de Rosa Elena fueron finalmente enterrados en el Cementerio General de Mérida en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. Vecinos del barrio de Santiago, compañeros de trabajo de la parroquia, amigos de la infancia, extraños que habían seguido el caso en las noticias, todos vinieron a presentar sus respetos. La tumba fue cubierta de flores, tantas que apenas se podía ver la tierra recién removida. En los meses siguientes, el caso de Rosa Elena Medina provocó cambios significativos en la manera en que la policía de Mérida manejaba los casos de personas desaparecidas. Se implementaron nuevos protocolos que requerían investigaciones inmediatas y exhaustivas, sin la espera de 24 horas que había sido el procedimiento estándar. Se creó una unidad especializada en personas desaparecidas y se instalaron líneas telefónicas de emergencia para reportar estos casos. Fernando Castillo, el periodista que había escrito sobre Rosa Elena años atrás, publicó un libro detallando toda la historia, desde la desaparición hasta el eventual descubrimiento de la verdad. El libro se tituló 11 años de silencio, la historia de Rosa Elena Medina, y se convirtió en un bestseller regional.
Las regalías del libro fueron donadas a una fundación creada en nombre de Rosa Elena para ayudar a familias de personas desaparecidas. Carmela Ortiz, la mujer que finalmente había hecho la llamada anónima, nunca enfrentó cargos legales. El fiscal determinó que, aunque moralmente cuestionable, su silencio no constituía un delito perseguible, dado el tiempo transcurrido y las circunstancias de coerción bajo las que había vivido. Carmela vivió el resto de sus días en relativa paz, habiendo finalmente liberado el secreto que la había atormentado durante tanto tiempo. La viuda de Germán Villarreal, Estela, vendió todas las propiedades de su difunto esposo y se mudó a Ciudad de México, buscando distanciarse de un pasado que ahora la avergonzaba profundamente. Antes de partir, visitó a Guadalupe Medina para ofrecer disculpas en nombre de su esposo. Fue un encuentro tenso y emotivo, pero Guadalupe, mostrando una gracia extraordinaria, aceptó las disculpas. «Tú no eres responsable de lo que hizo tu esposo», le dijo a Estela. «Todos cargamos con nuestras propias culpas. Las tuyas no incluyen los crímenes de él». Mario y Javier continuaron con sus vidas, pero el caso de su hermana los había cambiado fundamentalmente. Mario se involucró en activismo social, trabajando con organizaciones que buscaban reformas en el sistema judicial mexicano. Javier se convirtió en voluntario en programas de búsqueda de personas desaparecidas, usando su experiencia personal para ayudar a otras familias que estaban pasando por el mismo infierno que él había vivido. Guadalupe Medina visitaba la tumba de su hija todos los domingos sin falta. Llevaba flores frescas, limpiaba la lápida y pasaba horas allí sentada, hablándole a Rosa Elena sobre la familia, sobre los nietos que ella nunca conoció, sobre los eventos cotidianos que conformaban la vida. En su corazón sabía que Rosa Elena no estaba realmente allí, que su espíritu había partido hacía mucho tiempo, pero la tumba le daba un lugar físico donde enfocar su amor y su dolor. En 2005, 4 años después de que el caso fuera finalmente cerrado, Guadalupe Medina falleció pacíficamente en su sueño a la edad de 67 años. Sus últimas palabras, según Mario, quien estaba a su lado, fueron: «Ya voy, Rosa Elena, ya voy a verte». Fue enterrada junto a su hija, sus tumbas lado a lado en el cementerio general, reunidas finalmente después de 15 años de separación forzada. El caso de Rosa Elena Medina permanece en la memoria colectiva de Mérida como un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y de la importancia de tomar en serio cada reporte de desaparición. Su historia se enseña en las academias de policía de Yucatán como un ejemplo de cómo no manejar una investigación, pero también como una historia de perseverancia familiar y de cómo la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, eventualmente puede emerger de las sombras. La medalla de la Virgen de Guadalupe, que fue encontrada con los restos de Rosa Elena, fue entregada a Mario, quien la guardó en un pequeño relicario junto con una foto de su hermana. Se convirtió en un tesoro familiar, pasado eventualmente a la hija de Mario, la pequeña Rosa, quien creció conociendo la historia de la tía por quien fue nombrada y quien nunca tuvo la oportunidad de conocer. En el barrio de Santiago, donde Rosa Elena creció y vivió sus breves 23 años, se colocó una placa conmemorativa en la esquina de las calles 59 y 68. Cerca del lugar donde don Hilario la vio por última vez esa noche fatídica de marzo de 1990. La placa lleva su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una simple frase que captura la esencia de quién fue: Rosa Elena Medina, hija, hermana, amiga, nunca olvidada. Los años continuaron pasando, como inevitablemente lo hacen. El mundo cambió. Mérida creció y se modernizó. Nuevas generaciones nacieron sin conocimiento directo de la tragedia de Rosa Elena Medina. Pero su historia permanece contada y recontada,
un recordatorio de que cada vida importa, cada desaparición merece ser investigada y cada familia merece respuestas sin importar cuánto tiempo tome obtenerlas. El detective Arturo Flores se retiró en 2010, habiendo resuelto docenas de casos a lo largo de su carrera. Pero cuando le preguntaban cuál había sido su caso más significativo, siempre mencionaba a Rosa Elena Medina. No fue el más complejo, solía decir, ni el más peligroso, pero fue el que me enseñó que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. 11 años después de su desaparición, todavía pudimos darle a esa familia algo de paz. Eso significa algo. La cafetería La Parroquia, donde Rosa Elena trabajó sus últimos días, sigue operando en el centro histórico de Mérida. El personal actual conoce la historia, y hay una pequeña foto de Rosa Elena en la pared de la cocina. Un recordatorio silencioso de una compañera de trabajo perdida hace tantos años. Cuando entrenan a nuevos empleados, a veces mencionan su historia, no para asustarlos, sino para recordarles que cuiden unos de otros, que caminen juntos a casa cuando sea tarde, que la seguridad de cada persona importa. Las llamadas anónimas que reabren casos fríos no son comunes, pero tampoco son completamente inusuales. Lo que hizo especial la llamada sobre Rosa Elena fue su timing y especificidad. Carmela Ortiz había esperado hasta que sintió que era seguro hablar, hasta que el miedo que había silenciado su conciencia finalmente fue superado por la necesidad de hacer lo correcto. Su acto de valentía tardía permitió que una familia obtuviera respuestas y que una joven mujer finalmente recibiera la dignidad de un entierro apropiado. En las décadas desde la resolución del caso, México ha enfrentado una crisis creciente de personas desaparecidas. Decenas de miles de casos permanecen sin resolver. Familias enteras viven en el limbo, buscando a sus seres queridos. El caso de Rosa Elena Medina se ha convertido en un símbolo de esperanza para estas familias, una prueba de que los casos pueden resolverse incluso después de años, que la persistencia puede eventualmente llevar a respuestas. La historia de Rosa Elena también puso luz sobre las fallas sistemáticas en cómo las autoridades a menudo tratan los casos de mujeres desaparecidas. La suposición inicial de que simplemente había huido, el retraso en comenzar una investigación seria, la falta de seguimiento en pistas importantes, todo esto reflejaba prejuicios y negligencia que desafortunadamente siguen siendo comunes. Su caso se convirtió en un grito de guerra para reformas, un ejemplo claro de por qué cada desaparición debe ser tratada con la seriedad que merece desde el primer momento. Javier Medina, quien ahora tiene más de 40 años, lidera talleres de seguridad personal para mujeres jóvenes en Mérida. Usa la historia de su hermana no para infundir miedo, sino para empoderar. Rosa Elena no tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente, les dice a las participantes, pero ustedes sí la tienen. Conozcan sus derechos, confíen en sus instintos, sepan que su seguridad es prioritaria. El trabajo de Javier ha ayudado a innumerables mujeres jóvenes a sentirse más seguras y preparadas. El legado de Rosa Elena Medina va más allá de las circunstancias trágicas de su muerte. Se convirtió en un catalizador para el cambio, en un nombre que representa a todas las mujeres que han desaparecido en circunstancias similares, a todas las familias que han luchado por respuestas contra sistemas que a menudo les fallan. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la justicia, sin importar cuán retrasada esté. En los archivos de la policía de Mérida, el expediente de Rosa Elena Medina ahora está marcado como resuelto. Un contraste marcado con los cientos de otros expedientes que permanecen abiertos. Pero incluso cerrado, su caso sigue siendo estudiado, analizado, usado como herramienta de enseñanza.
Es un testimonio de cómo la determinación de una familia, la valentía tardía de un testigo y el trabajo diligente de un detective pueden combinarse para finalmente descubrir la verdad. La pequeña Rosa, la sobrina que lleva el nombre de su tía, ahora es una joven mujer ella misma. Estudia criminología en la Universidad Autónoma de Yucatán, inspirada por la historia de su tía y por el trabajo que su padre Mario ha hecho para prevenir tragedias similares. Nunca conocí a mi tía Rosa Elena, dice, pero su historia me ha moldeado de maneras que apenas estoy comenzando a entender. Quiero trabajar en el sistema judicial, quiero ser parte de asegurar que ninguna otra familia tenga que esperar 11 años por respuestas. El pozo donde fue encontrado el cuerpo de Rosa Elena fue sellado permanentemente después de que se completara la investigación forense. El área circundante, que solía ser tierra vacía, ahora está desarrollada con casas y pequeños negocios. Los residentes más nuevos no saben la historia del pozo sellado en su vecindario, pero los vecinos más antiguos sí, y ocasionalmente alguien deja flores cerca del sitio, un memorial informal para una vida que terminó demasiado pronto en ese lugar. La historia de Rosa Elena Medina es, en última instancia, una historia sobre la importancia de nunca rendirse. Guadalupe Medina nunca dejó de buscar a su hija, nunca aceptó las explicaciones inadecuadas, nunca permitió que las autoridades archivaran el caso en su corazón, aunque lo hicieran en sus archivos. Su persistencia, aunque dolorosa, eventualmente llevó a que se hiciera justicia, o al menos a que se descubriera la verdad. Es también una historia sobre las consecuencias del privilegio y el poder. Germán Villarreal, un hombre con conexiones y recursos, pudo silenciar acusaciones previas de acoso. Su posición le dio la confianza de creer que podría salirse con la suya con un crimen mucho más grave. Y durante años lo hizo. Solo su muerte y el paso del tiempo permitieron que la verdad emergiera sin miedo a represalias. Para las personas que la conocieron, Rosa Elena es recordada no por cómo murió, sino por cómo vivió. Era una joven trabajadora que se sacrificaba por su familia, amable con los clientes del café, siempre con una sonrisa, incluso después de turnos agotadores. Tenía sueños de abrir su propio pequeño restaurante algún día, de casarse y tener hijos, de viajar más allá de Yucatán. Todos esos sueños fueron arrebatados en una noche de violencia sin sentido. El caso también ilustra el papel crucial que pueden jugar los medios de comunicación en mantener la atención pública en casos sin resolver. Los artículos de Fernando Castillo en 1997 mantuvieron la historia de Rosa Elena en la conciencia pública, lo que posiblemente contribuyó a que Carmela Ortiz eventualmente decidiera hacer esa llamada crucial. La exposición mediática puede ser un arma de doble filo, pero en este caso ayudó a mantener viva la presión para resolver el crimen. Mérida ha cambiado mucho desde 1990. La ciudad es más grande, más moderna, más cosmopolita, pero ciertas cosas permanecen iguales. Las familias todavía se preocupan cuando sus hijos llegan tarde a casa. Las madres todavía advierten a sus hijas que tengan cuidado al caminar solas por la noche. Y cada vez que alguien no regresa a casa cuando se esperaba, hay un momento de pánico, un recuerdo colectivo de que Rosa Elena tampoco regresó a casa esa noche de marzo. El detective Flores, aunque retirado, ocasionalmente da charlas en escuelas y organizaciones comunitarias sobre el caso de Rosa Elena Medina. Enfatiza la importancia de reportar inmediatamente cuando alguien desaparece, de no asumir que la persona simplemente se fue sin más. Las primeras 48 horas son cruciales, les dice a sus audiencias. En el caso de Rosa Elena, esas horas
fueron desperdiciadas por suposiciones injustas. No permitan que eso suceda con sus seres queridos. La fundación creada en nombre de Rosa Elena ha ayudado a docenas de familias a lo largo de los años. Proporciona apoyo emocional, recursos financieros para búsquedas y conexiones con abogados y detectives privados cuando es necesario. Es administrada por voluntarios, muchos de ellos familiares de personas desaparecidas ellos mismos, personas que entienden el dolor y la frustración desde dentro. Es un legado vivo de Rosa Elena, ayudando a otros incluso décadas después de su muerte. En el cementerio, las tumbas de Rosa Elena y Guadalupe son visitadas regularmente no solo por la familia, sino por extraños que han sido tocados por su historia. A veces dejan notas, implores, pequeños tributos. Es un recordatorio de que algunas historias trascienden lo personal y se convierten en parte del tejido colectivo de una comunidad. Rosa Elena no es solo una víctima, sino un símbolo de todas las vidas perdidas a la violencia y de todas las familias que luchan por justicia. Los años han traído cierto grado de sanación a la familia Medina, pero nunca olvido. El dolor de perder a Rosa Elena nunca desapareció completamente. Simplemente se transformó en algo con lo que aprendieron a vivir. En reuniones familiares, su nombre es mencionado con frecuencia. Historias sobre ella son compartidas con las generaciones más jóvenes que nunca la conocieron. De esta manera, su memoria permanece viva, pasada de generación en generación. La resolución del caso después de 11 años demostró que ningún caso está verdaderamente frío mientras haya personas dispuestas a buscar la verdad. Nuevas tecnologías, nuevos testimonios, nuevas perspectivas pueden abrir casos que parecían cerrados para siempre. Para las familias de personas desaparecidas, esta es una esperanza a la que aferrarse, una razón para nunca rendirse completamente. La historia de Rosa Elena Medina también es un estudio sobre la culpa y la redención. Carmela Ortiz vivió con la culpa de su silencio durante años antes de finalmente hacer lo correcto. Su acción tardía no deshizo el daño, pero sí permitió que comenzara la sanación. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para decir la verdad, incluso cuando es difícil, incluso cuando hay riesgos involucrados. En las calles de Mérida, la vida continúa como siempre. La gente va a trabajar, los niños juegan en los parques, las familias cenan juntas. Pero en algún lugar de esa ciudad, en el barrio de Santiago, en las paredes de la parroquia, en una tumba en el cementerio general, la memoria de Rosa Elena Medina permanece. No como una tragedia que define a la ciudad, sino como un recordatorio de la humanidad compartida que todos llevamos, del valor de cada vida individual y de la importancia de nunca dejar de buscar justicia y verdad.